¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Alberto Sanginés. En esta segunda parte de nuestra videoclase sobre descripción de competencias y resultados de aprendizaje llevados al sílabo, vamos a trabajar el tema de la redacción de resultados de aprendizaje. ¿Cómo se redacta un resultado de aprendizaje? Pues bien, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los temas que vamos a trabajar en nuestra materia. ¿Qué temas vamos a trabajar en cuanto a contenidos de conceptos, en cuanto a contenidos de técnicas, en el desarrollo de valores y en el desarrollo de actitudes de tipo competitivo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes? Una vez que se tiene identificado, lo tradicional evidentemente es que los sílabos contengan una descripción de contenidos, sobre todo en la parte conceptual y en la parte técnica. Sin embargo, no debe descuidarse. Lo habíamos visto en la primera parte, la parte de valores y la parte actitudinal, la parte competitiva, que es aquello que nos interesa desarrollar también en nuestros futuros profesionales o para ellos. El segundo paso será identificar cuáles son los niveles de desempeño a los que queremos llevar a nuestros estudiantes. En la parte conceptual nos queda claro que tenemos que desarrollar 3, 4, 5, 10 conceptos que son la base de nuestra materia. ¿Hasta dónde los queremos llevar? Al nivel de recordación, al nivel de comprensión, análisis, síntesis, creación. Eso es lo que debemos definir nosotros para poder luego redactar en una tercera parte los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que queremos desarrollar una competencia conceptual. Esa competencia conceptual elegimos que vamos a llevar a los estudiantes al nivel de comprensión. Por lo tanto, el error nuestro sería confundir el nivel de desempeño con el resultado de aprendizaje. No podemos pretender decir que un estudiante comprenderá si no somos capaces de identificar qué resultado debe dar el estudiante para demostrarnos que comprende. Entonces, le pediremos al estudiante, por ejemplo, que explique. Ese es un resultado de aprendizaje. El estudiante será capaz de explicar el concepto de X, lo cual nos demuestra que el estudiante comprende y que ha aprendido el concepto sobre el cual estamos trabajando. Debe ser capaz de explicar, habíamos dicho, en un lenguaje técnico, lo podemos enriquecer mucho más, el concepto de así es como se redacta un resultado de aprendizaje. Pues bien, vamos a suponer que en ese cuadro de doble entrada que les propuse en la primera parte de esta videoclase, donde tenemos en el eje vertical las competencias y en el eje horizontal los niveles de desempeño, cada una de esas casillas podríamos irla redactando del siguiente modo. Lo mostraré de una manera muy rápida, ya con cuidado ustedes en este video pueden ir leyendo y fijándose en el detalle lo que les propongo. Bien, queremos llevar al estudiante a un nivel de una competencia conceptual en un nivel de familiaridad. Lo queremos familiarizar. Entonces será suficiente proponer como resultado de aprendizaje que el estudiante anote las características o las principales características de un concepto. En este caso les propongo el concepto de recurso humano. Queremos llevarlo un poco más allá de la familiaridad o de la recordación, que es el primer paso en los niveles de desempeño. Llevémoslo al nivel de comprensión. Habíamos dicho que la comprensión se demuestra explicando. Entonces proponemos como resultado de aprendizaje que el estudiante explique, usando un lenguaje técnico, un léxico técnico, el concepto de lo que es un recurso humano. Pero lo queremos llevar a un nivel de aplicación, que resuelva un problema utilizando ese concepto o utilizando el conocimiento que hemos desarrollado con él, ¿no? Entonces le proponemos un dilema, un problema básico, un problema sencillo que debe resolverlo utilizando y aplicando la nueva conceptualización que hemos logrado que descubra y desarrolle en su mente. Lo queremos llevar a los niveles de experticia, que sea capaz de analizar. ¿Por qué no le pedimos que compare dos conceptos, los conceptos de dos autores distintos? Para ello, habíamos dicho en nuestro cuadro de demostración, tendrá que descomponer los conceptos, tendrá que analizarlos, probarlos y explicar, fundamentar las bases de aquello que está descubriendo, ¿no? A la hora de evaluarlo podemos llevar a que justifique como resultado de aprendizaje
cuál es un concepto que se adecua de mejor manera a ciertas circunstancias, para que sintetice la variada y la mucha información que le hemos transmitido o que ha adquirido, que nos la sintetice en un pequeño trabajo, que resuma, que nos proponga en una manera breve aquello lo más importante de la información que ha adquirido. Y finalmente, en el plano conceptual, incluso le podríamos proponer, es muy factible generalmente a nivel de creación, proponer trabajos de tipo ensayo o de tipo las tesis al final de una carrera. Son los típicos trabajos en los que un estudiante crea dentro del marco conceptual. Aquí tienen entonces los pasos y el modo en el que demuestran los estudiantes cada una de las partes en las que se descomponen los niveles de desempeño. Veamos las competencias de tipo técnico, las competencias técnicas, las habilidades, el saber hacer que habíamos dicho. En el nivel de familiaridad, pues la típica, el estudiante ha de recordar, el docente le muestra cómo se maneja una herramienta y el estudiante repite el modo en el que opera el docente esa herramienta. Llevémoslo al nivel de comprensión, donde entiende y explica. Entonces ahí el estudiante presentará una guía audiovisual. Si el estudiante explica cómo se hace, es que ha llegado a comprender. Propongámosle que resuelva problemas, que alcance un resultado específico utilizando la herramienta, lo hemos llevado al nivel de aplicación. Propongámosle que fundamente descubrimientos, que descomponga en el análisis, que analice aquello que le estamos proponiendo. Entonces, le variamos las condiciones de operación de la máquina y que fundamente entonces sus descubrimientos en relación de causa-efecto de cómo opera esa máquina bajo diversas circunstancias. Que el estudiante sea capaz de identificar ventajas de emplear esta herramienta, que luego formule una guía de recomendaciones y que finalmente presente un proyecto con nuevas formas o una nueva forma, algún nuevo método para utilizar esta herramienta. En el nivel de la competencia humana, habíamos dicho que la competencia humana es incorporar al modo de actuar y de ser de una persona principios, actitudes, valores, estructurarlos de una manera que lo haga reconocible. Tenemos que partir, evidentemente, cuando estamos hablando de valores, de la conceptualización de algunos valores. Entonces es por eso que será muy semejante en esta primera parte, en su desarrollo, el trabajar en el marco conceptual como en el marco de las competencias humanas. Es decir, lo primero que debemos hacer es que el estudiante identifique, ¿no?, unos conceptos fundamentales en base a los cuales pretendemos que, o él pretende, aspira a ejercer su profesión. Es muy común que los estudiantes, y bueno, eso desde la filosofía antigua, expresen que hay un valor que los caracteriza, pero cuando se les pide que describan, expliquen ese valor, pues no, conceptualmente no lo han desarrollado y por lo tanto no pueden hacerlo. Entonces lo primero que deberemos pedirles a nivel de recordación es que puedan ser capaces de enumerar, identificar como resultado de aprendizaje una serie de valores adecuados al ejercicio profesional, puede ser. Luego los llevamos a que produzcan un video o que hagan un trabajo o que resuman, un trabajo en el que expliquen algunos valores que ellos consideran básicos para alguna circunstancia que les proponemos. Luego les podemos pedir en el nivel de aplicación que ejerciten esos valores establecidos en actos cotidianos. El docente puede proponer, por decir un ejemplo, si los estudiantes han identificado que el valor del respeto es esencial para las relaciones humanas, pues se podrá proponer que se hagan diferentes actividades en las que se demuestre el respeto que se profesan entre los estudiantes, de los estudiantes hacia el profesor o del profesor hacia los estudiantes. Pasaremos luego a pedirles que analicen, que sean capaces de explicar la pertinencia de usar ciertos valores en determinadas circunstancias de la vida personal. Se les pedirá que valoren los valores. Todos ellos están en una escala idéntica en principio, pues que establezcan cuáles son los más importantes,
cuáles son los que actuarán como principios de vida, luego se los llevará al nivel de síntesis, que hagan resúmenes conclusivos y finalmente que sean capaces de crear. Habíamos dicho, en el nivel máximo el estudiante en la competencia humana debe incorporar a su modo de ser principios, actitudes, valores, pues un proyecto de desarrollo moral personal, de perfeccionamiento moral personal puede ser muy interesante en el nivel creativo. Luego nos preguntamos cómo alcanzamos competencias competitivas. Supongamos que el trabajo en equipo es elegido como una competencia competitiva que queremos desarrollar con nuestros estudiantes. En el nivel de familiaridad será necesario entonces que presenten o que identifiquen, ¿sí?, elementos propios de la idea, del concepto del trabajo en equipo. En este caso les propongo, ¿no?, la idea de presentar un mapa conceptual sobre el trabajo en equipo. Luego pasan a explicar, podemos incluso hacerlos trabajar en educación por pares, de a dos, ¿no?, que entre ellos se expliquen los tres conceptos que hubiéramos podido estudiar sobre el trabajo en equipo. Que luego pasen a ejercer roles, que apliquen, que trabajen en equipo, en base a los conceptos sobre los que hemos trabajado. Luego que descubran, que fundamenten, es decir, les podemos pedir que expongan los resultados de la experiencia de ese trabajo en equipo, que valoren cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas del trabajo en equipo, que elaboren un resumen, un cuadro de recomendaciones y que finalmente presenten un proyecto de implantación de trabajo en equipo respecto a un tema de la materia, a un modo de hacer que se les exige en la materia. Así podemos ir llenando ese cuadro de doble entrada que les había propuesto en la primera parte, y ahí tenemos entonces pues las diferentes competencias y los resultados de aprendizaje que vamos a ir pidiéndoles a los estudiantes a lo largo de nuestra materia. Aquí les propongo un resultado de aprendizaje por cada cruce de ejes. En realidad, lo lógico es que nuestra materia tenga varios resultados, tampoco excesivos, en cada cruce de ejes, si es que deseamos desarrollar todo. Vamos a ver ahora a continuación que no es posible tampoco trabajar un cuadro de resultados completo tal cual se los estoy presentando en este momento, porque aquí lo que les estoy mostrando es básicamente un resumen. Bien, tenemos este cuadro, creo que vale la pena hacer un paréntesis para discutir qué tipo de actividades debe desarrollar el docente para que los estudiantes logren estos niveles de desempeño en estas competencias. Queremos que el estudiante desarrolle el nivel básico, el de familiaridad. El docente, por lo tanto, lo que tendrá que hacer es lo que tienen aquí: explicar, mostrar, proporcionar material. Sí, el docente sigue siendo el depositario del conocimiento y se los muestra a los estudiantes para que ellos se familiaricen con él. Esta parte es muy importante en el proceso de aprendizaje porque es la parte en la cual se aprenden conceptos, técnicas que son básicas o las otras competencias, los fundamentos de las otras competencias. Pues bien, el docente explica, muestra, proporciona material. Pasamos al nivel de comprensión. El docente debe cambiar su rol. El docente debe convertirse en una persona que pregunta, una persona que promueve la participación, permite que los estudiantes participen activamente. En el nivel de aplicación, cuando queremos llevarlos ahí, lo que hay que hacer es guiar la experimentación. No se les puede decir a los estudiantes hagan, prueben. En principio, el docente siempre debe ejercitar un rol de guía, no de solucionador de problemas, sino un rol de guía, de tutor. Para llevar a los estudiantes al nivel de análisis es muy importante que el docente transmita el método. El método, cómo los estudiantes van a analizar. No se le puede pedir a un estudiante que analice si no se le ha enseñado un método de análisis, ¿sí? Hay que plantear problemas complejos para que los estudiantes también lleguen a desarrollar este nivel de desempeño de las competencias. Si queremos que el estudiante llegue a evaluar, pues deberíamos desarrollar actividades que desarrollen criterios de valoración en los estudiantes, que tomen decisiones a la hora de valorar un elemento respecto a otros, ¿sí? Comparar y valorar. En el nivel de síntesis, guiaremos a los estudiantes hacia un pensamiento sintético, que hagan resúmenes, etc.
Y finalmente, en el nivel de creación, los orientamos hacia la creatividad y la innovación. ¿Qué actitud debe tener un estudiante en el aula para desarrollar cada uno de estos niveles? En el nivel de familiaridad será suficiente que sea receptiva. La típica, estudiantes cállense, no se muevan, escuchen, no se duerman, etc. Lo que necesitamos es estudiantes que tengan una actitud receptiva hacia lo que nosotros transmitimos. Pero los queremos llevar al nivel de comprensión y de aplicación. Ya parece lógico, el estudiante deberá pasar de una actitud receptiva a una actitud activa. Los queremos llevar a otro nivel más importante, el de análisis y evaluación. Entonces el estudiante tendrá que tener una actitud analítica, una actitud crítica. Bienvenidos los estudiantes que discuten. Y finalmente, que discuten con bases. Y finalmente, en el nivel de experticia, la síntesis y la creación, necesitamos estudiantes con una actitud innovadora y creativa. Debemos desarrollar en ellos ese tipo de actitud. ¿Cómo evaluamos el nivel de aprendizaje en cada uno o los resultados de aprendizaje en cada uno de estos niveles? En el de familiaridad, las típicas pruebas memorísticas. En el nivel de comprensión y aplicación, los estudiantes ya no pueden responder preguntas que son elaboradas como para que ejerciten su memoria. Pasan a hacer exposiciones, resolver problemas, practicar debates. Y en el nivel de experticia, pues ahí se les pide investigaciones, ensayos, desarrollo de proyectos. Dicho esto, volvemos a nuestro cuadro de doble entrada con los resultados de aprendizaje que les había propuesto en el detalle que les expliqué al inicio de esta videoclase. Vamos a dividir esos resultados de aprendizaje en dos colores que, como pueden ver aquí, son los propios de las competencias genéricas, que los vamos a pintar de naranja, y los propios de las competencias específicas, que los vamos a pintar de rojo. Las competencias específicas y los resultados de aprendizaje que derivan de ellas son las competencias que tienen que ver con la materia, con el tema, los temas que enfocan la materia. Las genéricas son transversales a toda la carrera o a un grupo de materias de la carrera. Convirtamos esos resultados para que nos sea más fácil de ver en unos puntos, que gráficamente los tenemos aquí, y ahí sí, si hiciéramos un listado y agrupáramos los resultados de aprendizaje que hemos llevado al sílabo, nos podemos encontrar con este modelo, ¿sí? Un cuadro en el que se agrupan los resultados de aprendizaje en la parte de familiaridad y en la línea de la competencia conceptual. Este es un típico sílabo de un docente que está muy orientado a la memorización de conceptos. Les presento otro modelito. Aquí tenemos entonces un docente que está orientado más bien a que los estudiantes ejecuten un aprendizaje técnico. Los ha familiarizado con ciertos conceptos, ha logrado que comprendan algunos de ellos. Lo mismo en el plano técnico, mucha más carga en el plano técnico, los ha familiarizado con las técnicas, los ha llevado al nivel de comprensión de algunas e incluso hasta el nivel de aplicación. De alguna manera, podríamos pensar que este sería un típico sílabo de inicio de carrera. Vemos que está cargado más en los niveles de familiaridad, comprensión y aplicación. Y un sílabo de fin de carrera debería tener este dibujo, esta gráfica. Se debería poder ver que la carga más bien está en los niveles de experticia. Para terminar esta videoclase, ¿cómo se podría hacer un cuadro de planeación que es tremendamente importante? Veamos primero. El docente define que va a trabajar el trabajo en equipo. Habíamos dicho que el trabajo en equipo es una competencia de tipo competitiva. Por lo tanto, va a ser transversal y lo va a trabajar en 3 o 4 temas, en este caso del 2 al 5 de su materia, ahí va a trabajar el trabajo en equipo. Competencia conceptual, técnica humana, competitiva, pues claramente competencia competitiva, lo señalamos ahí. ¿Hasta qué nivel los vamos a llevar a los estudiantes? Solamente van a recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, etc. Pues llevémoslos hasta el nivel 5, que es la evaluación. Y una vez que identificamos eso, redactemos nuestro resultado de aprendizaje, ¿sí? Nuevamente, no nos equivoquemos pensando que un resultado de aprendizaje es que los estudiantes sean capaces de evaluar el trabajo en equipo. No,
Ese es el nivel al que nos queremos llevar. ¿Qué es un resultado de aprendizaje que podemos redactar? Pues será este: que los estudiantes sean capaces de exponer las ventajas y desventajas del trabajo en equipo. ¿Qué actividades como docente planearemos para que los estudiantes logren eso? Podemos programar un video, grabar una videoclase como la que estamos haciendo, o simplemente que los estudiantes vean videoclases o videoconferencias de otros colegas nuestros que se las encuentra en la internet. Podemos programar qué nota o qué artículo van a leer, y podemos programar un tipo de debate que vamos a llevar al aula, o en la plataforma interactiva que podemos estar usando como docentes. Pues bien, entonces, además debemos establecer metas, guiar el debate que vamos a desarrollar en esa plataforma, etc. ¿Qué actividades los estudiantes deben desarrollar fuera del aula? Pues ver el video, leer la nota, resolver un cuestionario, ejecutar reuniones. ¿Qué actividades los estudiantes desarrollarán en el aula? Expondrán resultados, debatirán, alcanzarán conclusiones. Y finalmente, ¿qué pruebas de evaluación aplicaremos para medir si los estudiantes han alcanzado esta competencia? Podríamos pedirles que se evalúen entre ellos, no olvidemos que estamos haciendo un trabajo en equipo. Podríamos proponerles un cuestionario que deben responder, y podríamos proponerles también que escriban un ensayo de 2 páginas o 3 páginas sobre la experiencia del trabajo en equipo. Pues bien, ese sería el cuadro de planeación de clase en una de las actividades que proponemos. Lo ideal es que el docente vaya llenando su cuadro de planeación de clase, y con ello le será mucho más fácil alcanzar la redacción de resultados de aprendizaje y trasladarlos al sílabo, viendo gráficamente en el cuadro de doble entrada que les proponía yo en esta videoclase. Con ello, pues, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Hasta pronto.